permite estar aquí en su casa de oración esta mañana para alabarle, para bendecirle y para aprender de su palabra. Eso es bien importante. Así que también esto, ¿verdad? Como nota personal, les agradezco las oraciones para con nuestra familia, ¿verdad? Y para con Abdiel de forma especial. Ya estuvimos allá. Gracias al Señor, el propósito que teníamos, vamos a decir que está cumplido. Ahora falta, ¿verdad?, que el Señor termine de abrir una puerta para que consigamos ese apartamento. Y los logros que nuestro chico ha obtenido, le damos la gloria siempre al Señor y al acompañamiento de una iglesia que estuvo que le modeló a Cristo, que ayudó en su formación y que hoy le sigue acompañando en oración. Y ese es el compromiso de la iglesia con cada joven, ¿verdad? Modelarle a Cristo, enseñarle el amor de Dios, enseñarle la palabra, y esa palabra permanece ahí, y acompañarle en oración durante todo el trayecto de su vida. Así que damos muchas gracias al Señor. Y en esta mañana, la lección que nos toca discutir es la lección número 22 de nuestro expositor. Y para aquellos que no tienen expositor, la lección se encuentra en el libro de Joel, uno de los profetas menores, en el libro de Joel, capítulo 2, versos del 21 al 27. Joel, capítulo 2, versos del 21 al 27. Esta lección, de forma muy particular, aunque en el expositor están, ¿verdad?, los versos del 21 al 27, toda la primera parte de la lección van a ser de los versos que preceden al verso 21 para que podamos entender entonces dónde estamos. Y luego del verso 27 vamos a compartir también los últimos 4 versos de ese capítulo. Así que el título para la lección de hoy es Dios promete estar presente. ¿Cuántos hemos visto cumplirse esa oración que yo acabo de decir? ¿Cuánto hemos visto que Dios ha estado presente en cada instancia de nuestra vida? En los momentos buenos y en los no tan buenos. ¿Y usted sabe cómo se llama eso? Se llama la fidelidad de Dios. Aún en momentos en que usted y yo le hemos podido ser infiel al Señor, dice la palabra que el Señor permanece fiel. Y a eso damos gloria al nombre del Señor. Y comenzamos con unas palabras de vocabulario. La primera es higuera. Y la higuera es un árbol cuyo fruto básico era parte de la dieta, ¿verdad?, del mundo mediterráneo antiguo. Es el primer árbol frutal que se menciona en el Antiguo Testamento. Así que era un árbol importante y el fruto del mismo era importante. Y la referencia más común a la higuera es metafórica, pues se utiliza por lo general para representar paz, prosperidad y bendición próxima. Y ahí les traje lo que es el árbol de la higuera a su mano izquierda, ¿verdad? Y lo que es el área donde produce el fruto y lo que es entonces el fruto de la higuera, y se hace pan y se hacen otras cosas de ese árbol, de ese fruto. La próxima palabra de vocabulario, me perdonan que estoy un poquito, es eras. Y las eras era el espacio de tierra donde se limpiaba, ¿verdad?, cuando se recogía el trigo y la mies. Así que era ese espacio de terreno donde llegaban, ¿verdad?, los espigadores y con las espigas y comenzaban a azotar allí para recoger luego el fruto. Y la otra palabra es lagar, y el lagar, ¿verdad?, es la instalación excavada en la roca a 2 niveles utilizada para producir el vino. En ella también, ¿verdad?, se usaba para prensar la aceituna. Y ahí es donde usted ve que a veces cuando se va a producir vino, tiraban las uvas y separaban, ¿verdad?, para, en buen puertorriqueño, espachajarla, ¿verdad? Y entonces para que saliera entonces el jugo. La próxima. La parte izquierda superior
Es lo que se conoce entonces como la era, ese terreno amplio, bordeado con piedras, ¿verdad? Y ahí se dedicaban entonces a extraer el fruto. Y la otra, la parte derecha inferior, ¿verdad? Se colocaban piedras como en dos niveles, ven la parte de arriba que están las uvas, y allí, oiga, yo quisiera hacer eso algún día, de verdad. Y como que ahí se paran, ¿verdad? Todo el mundo con los pies bien limpiecitos, se paran y comienza entonces a fluir desde la parte superior hacia otra cámara inferior, comienza entonces a recoger entonces lo que es ese fruto de la vid. ¿Ok? Siempre es bueno, ¿verdad? Cuando podemos como que visualizar ¿verdad? Lo que estamos hablando, sí. Definitivamente. Como Él nos pasa a veces por el sedazo para poder sacar esa vid verdadera. Para poder obtener ese fruto, ¿verdad? Mejor. Tenemos que ser, mire, pasar por ese proceso para que podamos tener fruto. Así que continuamos con la lección. El significado del nombre de Joel es el Señor es Dios. Y el profeta Joel estuvo profetizando en Jerusalén, ¿verdad? Y cerca de la ciudad. Y el tema central, ¿verdad?, del libro de Joel es el día del Señor. Él habla mucho y se menciona más de 6 ocasiones la frase el día del Señor. ¿Y a qué se refiere Joel con el día del Señor? Pues es el momento en que Dios va a juzgar a los pueblos. Y sabe que los va a juzgar con justicia. ¿Y usted sabe cuál va a ser el libro que se va a utilizar para juzgar? La palabra. Él va a juzgar a cada pueblo con su palabra. Y lo hará con justicia y con misericordia. Porque la misericordia del Señor son nuevas cada mañana. Y aún en medio de la disciplina, y aún en medio de ese proceso de juzgar, Dios lo hará con misericordia y con amor, pero lo va a hacer. El libro de Joel es parte de los escritos conocidos como los profetas menores. Pero mire, la división de profetas menores y profetas mayores nada tiene que ver con la importancia del libro, ni con lo que se dice en el libro. Que usted piense, no, es profeta menor, pues es que es poco importante. No. Se refiere quizás, ¿verdad?, a la cantidad o la extensión del libro, pero es un libro sumamente importante. Y allí habla el Señor. Es uno de los libros proféticos más citados en el Nuevo Testamento. Y se debe a su teología sobre el Espíritu Santo y la manifestación de este en el pueblo. El profeta Joel hace hincapié, ¿verdad? Y dice, en los postreros días derramará el Señor de su Espíritu. Y esa teología del Espíritu Santo es mencionada en el Nuevo Testamento. A través de este libro tenemos una invitación a reflexionar sobre el inminente juicio de Dios. Pero también, de la misma manera que nos invita a reflexionar en que va a haber un juicio, nos habla también de un Dios misericordioso que ofrece salvación. Y ese es el Dios que usted y yo le servimos. Así que el pasaje bíblico de esta mañana va a hacer referencia precisamente a ese día del Señor, el día del juicio y a su vez el día del triunfo del Cordero. El día del triunfo del Señor sobre sus enemigos, sobre la maldad, sobre la muerte, sobre el pecado. Así que, como les dijo ahorita, después usted con calma en su casa se lee todos los versículos que preceden, ¿verdad?, a lo que es la lección de hoy. Hoy comenzamos en el 21, pero del 1 al 20 lo puede leer para que, ¿verdad?, nos ubiquemos en tiempo y espacio y podamos entender entonces lo que el Señor nos habla en la mañana de hoy. Pero yo tomé esos versos y vamos a discutirlos brevemente en esta mañana. Mire, el día del Señor se presenta cuando usted lo lee en esos versos como un tiempo de batalla espiritual. ¿Y esa batalla va a ser entre quién? Entre nuestro Dios, que representa el bien y la vida,
en contra del padre de toda mentira, en contra del padre del caos, de la muerte y de la maldad. Los primeros 12 versos, Joel 2 del 1 al 12, nos describe precisamente una visión de lo que será el comienzo de ese juicio de Dios. Y usted va a leer, ¿verdad?, en la Escritura, que se describen alarmas, que se describen sonidos de trompeta, que se describe un ejército como nunca antes visto. Y dice la Escritura que por donde pase ese ejército, todo quedaría desolado. Ese es el ejército de nuestro Dios, un Dios poderoso. Y se describe en esos primeros versos de este capítulo 2. Usted va a leer que se describen soldados a caballo y que se describen carros tirados por caballos. Usted ha visto esas películas cuando se presenta regularmente el ejército de Roma, que venía ese soldado en ese carruaje tirado por caballo y ese ejército enorme que arrasaba con todo. Pues algo así es la imagen que nos presenta este capítulo 2 del libro de Joel. Imagínense que el ruido, la descripción que se hace, dice que el ruido que hace este ejército divino es tal que toda la tierra se llena de temor ante el poderío de nuestro Dios. La palabra dice que en un momento toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Así que dice que era un ruido de tal magnitud que la tierra entera se llenaría de temor. Nos presenta imágenes de un cielo y una tierra temblando. Y recuerde que todo esto es, ¿verdad?, un vocabulario que es esto para que usted pueda entender, ¿verdad? No lo podemos tomar de forma literal, sino simbólica. Así que lo que está diciendo es que la potestad del cielo es tan grande que hasta la tierra se estremece ante la presencia de nuestro Dios. ¿Qué dice la palabra? Tiembla la tierra. Dice que hasta el sol y la luna van a perder su brillo. ¿Sabe qué? Ante la gloria de un Dios majestuoso y poderoso. Así que ese es tan impactante, esa presencia de Dios en la tierra, en ese momento del juicio, que brilla tanto que el sol y la luna pierden su brillo ante la grandeza de nuestro Dios. En esos versos hay una expresión en el texto bíblico que describe el temor que infunde esta visión. Y dice, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Y posiblemente, hermano, cuando usted lo lea, se puede llenar de temor. Pero lejos de eso, llénese de alegría. Levante su cabeza, porque el día del Señor está cercano. Y eso significa que la victoria del Señor y la victoria de la iglesia está cercana. Que nuestra redención se acerca. Así que lejos de ser una profecía o un libro que nos llene de temor, nos debe llenar de gozo y esperanza. Porque ya nosotros sabemos cuál va a ser el resultado de ese conflicto. Y es que nuestro Dios levantará bandera. Y en medio de lo que se ve que es una crisis, en medio de esa guerra, el Señor tendrá la victoria. Evidentemente es un momento de crisis. Pero debemos comenzar a ver las crisis como un espacio teológico. Un espacio indudablemente donde Dios se ha de manifestar.
Así que en los momentos, ¿verdad? Trayéndolo a nuestro hoy, a nuestra vivencia, en los momentos de crisis, ¿quién no ha pasado por crisis? Todos. Todos. En un momento de nuestra vida atravesamos crisis. Y en el momento de la crisis podemos pensar que nada tiene sentido y que no hay solución. De hecho, la vida misma, cuando usted está en ese momento de crisis, la vida misma se convierte en su enemigo. ¿Usted no le ha pasado que cuando usted está en ese momento de crisis, usted siente que todo le sale mal? Que hasta cuando se levanta, pone el pie y se lleva el dedo pequeño con la esquina de la cama. Y usted dice, este día empezó mal y va a terminar peor. Óigame, estamos aquí. Todos atravesamos por crisis. Y eso en nada tiene que ver con nuestra fidelidad al Señor, ¿sabe? Y nada tiene que ver en el amor que usted y yo sentimos por el Señor y en el amor que Dios siente por usted y por mí. Tiene que ver con que sabemos que somos humanos y que estamos en esta tierra y que atravesamos por situaciones. Así que en ese momento de crisis, ¿qué usted y yo necesitamos para trabajar con ella? Pues mire, necesitamos ayuda. Es bien difícil atravesar una crisis solo. Necesitamos ayuda. Necesitamos discernimiento. Que el Señor nos dé discernimiento para que usted pueda tomar decisiones, para que usted pueda ver, ¿verdad?, alternativas, para que usted pueda echar hacia un lado todas las preocupaciones que le nublan el entendimiento en ese momento de crisis. Que el Señor le ayude a ver cuál es la salida, cuál es la palabra oportuna, el momento oportuno. Mira, porque hay momentos y hay palabras. Usted no puede decir lo primero que se le ocurre, ¿verdad? Se supone que los seres humanos, ¿verdad?, pensamos y luego entonces expresamos. Aquello se supone. Hay gente que no tiene filtro, que ahí salió y olvídese. Los cristianos, aquellos que hemos conocido al Señor, tenemos otro filtro. El Espíritu Santo, hermano. Antes de usted decir una palabra, usted la piensa como ser humano regular. Como siervo de Dios, pasa por el filtro del Espíritu Santo. Esto será lo correcto. Esta es la palabra que no va a herir al hermano. Y entonces la expresa. Necesitamos una fuerza mayor en medio de la crisis para resistir y seguir luchando por la vida. Hay crisis tan agudas que hay personas que en momentos dados piensan no vale la pena seguir viviendo. En esta mañana le decimos a ustedes y a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, vale la pena seguir viviendo. Aferrémonos a la vida. Dios es bueno. Dios es fiel. Y en medio de la crisis, usted sabe que es bien importante. Y una de las fuentes que provee la ayuda que usted y yo necesitamos, amigo que me escuchas, es la fe en el Señor. Es esa fe que nos sostiene. Es esa fe que me hace ver lo que no es como que es. Es esa fe en Dios donde encontramos el oportuno socorro. Porque nuestro socorro viene del Señor. Nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. En medio de nuestra crisis, el Señor, que es el oportuno socorro, es mi ayuda. Es el que cuando siento que me estoy hundiendo en el pozo, me da la mano,
firme y me levanta. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente. ¿A quién te vas a acercar confiadamente en medio de tu crisis? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. ¿Y para qué más? Para hallar gracia. ¿Sabes para qué? Para el oportuno socorro. Y esa gracia la obtenemos a través de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Redentor. Otro aspecto vital en medio de la crisis, ¿sabes qué? La oración. ¿Y qué es la oración? Una palabra corto, ¿qué me pueden decir? ¿Qué es la oración? Nos enseñaron desde que éramos párvulos, en el salón de párvulos. ¿Era qué? Hablar con Dios. Y cuando usted habla con una persona, se conoce como un proceso de comunicación. Y fíjese que no es un monólogo. No es que yo hago bla, 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 bla. Es un diálogo. Y cuando usted dialoga con una persona, usted expresa y luego se calla y escucha. Así que esa conversación que tenemos con Dios, que es la oración, usted va a derramar su vida delante de la presencia de Dios. Sus anhelos, sus preocupaciones, su crisis, usted la derrama delante del Señor y después usted va a escuchar la respuesta de Dios. Y recalco que es importante que llegue un momento que haya silencio de parte de nosotros para poder escuchar lo que el Señor tiene que decir. Porque a veces queremos hablar. Y a veces cuando Dios contesta, como que no nos gusta y mire. No. Yo se los he dicho siempre, yo aprendí de chiquita ese corito, que la oración tiene 3 respuestas. No voy a cantar porque yo canto feísimo. Pero dice, cuando oro a veces Dios dice sí. Cuando oro a veces Dios dice espera. Pero a veces Dios dice no. Y es a causa de su amor. Pero Dios siempre contesta la oración. Sí, espera y no. Pero Dios te va a contestar. Así que en medio de tu crisis, Dios contestará. Y cuando oramos, hermano, creo que todos hemos podido experimentar que a través de la oración, óigame, recibimos paz. Amén. Todos podemos dar testimonio de eso. Recibimos paz y fortaleza en medio de la crisis y en medio de la prueba. Dice Filipenses 4, 6 y 7. No se inquieten por nada. Como dicen los muchachos, está chilling. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. Y la paz de Dios. Qué hermoso es el Señor. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Que la gente quizás ve que usted está en medio de esa crisis y puede decir, ¿cómo será posible que Nilsa esté en paz? Por esto. Porque cuando oramos y confiamos en el Señor, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a cuidar nuestros corazones y nuestros pensamientos. El Señor va a tomar control de nuestra mente y de nuestros pensamientos. Óigame, porque la mente está todo el tiempo, eso es como una bobina. Y usted está en medio de la crisis, entonces empieza todo lo negativo. Y usted a pensar, y esto va mal, y esto va mal, y esto va mal. Pues Dios va a tomar control de ese pensamiento. Y va a cuidar tu mente y tu corazón.
Otra cosa vital en medio de la crisis es el estudio de la palabra del Señor. Porque en esa palabra usted va a encontrar palabra de vida. Palabra que le da aliento. Tenemos que buscar a Dios en medio de la crisis. Tenemos que orar. Y tenemos que leer su palabra. Y otro aspecto vital en medio de la crisis es la comunión con los hermanos de la fe. Congregarse. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, dijo el apóstol. Así que en medio de la crisis, esa oración comunitaria, lo hemos experimentado aquí, esa oración comunitaria, esos cánticos comunitarios, esa alabanza comunitaria, ese abrazo del hermano. En medio de esa comunión entre los hermanos, Dios se manifiesta de forma poderosa. No te vas a sentir solo ni sola en medio de la crisis. Vas a sentir que ese ejército está caminando contigo. Ahora entrando ya al versículo 12 de la clase. Dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Ahora vemos el propósito de esa visión tan terrible que estuvimos discutiendo en los primeros versos. Sencillamente la visión es diciéndole al pueblo, tienes que arrepentirte. Dios motiva al profeta a exhortar al pueblo al arrepentimiento. Y le dice que aún en medio de eso terrible que se está describiendo, hay un Dios que está presto a perdonar. Y que ese Dios es la única esperanza del pueblo. Y él le dice, rasga tu corazón y no tus vestidos. Porque vela antes los fariseos y toda esta gente, pasaba algo y se rasgaban sus vestiduras. Pecado. Y era una señal externa solamente. Tu corazón, cuando has fallado, se rasga, se duele. El arrepentimiento duele, hay contrición de corazón. Y estas palabras de juicio nos tienen que llevar a reflexionar si nosotros estamos viviendo de manera agradable ante Dios. Esa es la pregunta en esta mañana. ¿Estoy viviendo de una forma que agrade al Señor? ¿Mi forma de vivir es congruente con lo que enseña la fe que practico? Esa pregunta tiene que quedar en nuestra mente y en nuestro corazón. Luego de ese arrepentimiento, Dios promete restauración, provisión y cuidado. Y ahora entramos en los versos de esta mañana. Johnny, si me puede leer del 21 al 24, por favor. Sí. Dios le bendiga, iglesia. La palabra lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. Alégrate mucho, tierra, y no tengas miedo, porque el Señor va a hacer grandes cosas. No tengas miedo, animales salvajes, pues los pastizales reverdecerán, los árboles darán su fruto, y habrá higos y uvas en abundancia. Alégrense ustedes, habitantes de Sión, alégrense en el Señor su Dios. Él les ha dado la lluvia en el momento oportuno, las lluvias de invierno y de la primavera, tal como antes lo hacía. Hará una buena cosecha de trigo y gran abundancia de vino y aceite. Amén.
Fíjese el tono, el cambio de los primeros versos que estuvimos leyendo, donde se hablaba del juicio y decía que la tierra temblaba y que la luna perdía su brillo, ¿verdad? Ahora le está diciendo, arrepiéntete. Dios promete salvar al pueblo arrepentido de esos pueblos del norte y de la invasión que tendrían y que seguirán castigados. Le dice, la tierra y hasta los animales deben regocijarse de la salvación que Dios va a proveer. Esa salvación iba a ser visible ante todos. Y la naturaleza misma iba a sentir el impacto de ese Dios bueno, perdonador, restaurador. El Dios creador muestra el control y el poder sobre lo creado. Él es Dios en la tierra y en los cielos. Le dice, cuando te arrepientes de tu maldad y de tu pecado, te voy a bendecir en abundancia. Habrá alimento, agua y pastos verdes en abundancia. El profeta se dirige al pueblo y dice, deben gozarse en ese Dios que envía la lluvia temprana y tardía. Mire, la lluvia temprana caía durante el otoño, que era el momento de sembrar la tierra. Esa era la lluvia temprana. Oye, y ponía esa tierra blandita, buena, húmeda, para recibir entonces la semilla. Sin esta lluvia, la semilla no iba a germinar. Esa era la lluvia temprana. Pero también les bendecía con la lluvia tardía, que caía durante las primeras semanas de la primavera, antes de la cosecha. Y era necesaria para que ese fruto madurara. El Señor a nuestra vida envía la lluvia temprana y la lluvia tardía. Dios provee todo lo que necesitas en el momento preciso. Siembra en ti, cuida el desarrollo y te envía esa lluvia tardía para que salga el fruto que debe salir. Él nos acompaña en los procesos de principio a fin. Vamos a leer del 25 al 27, Johnny. Yo les compensaré a ustedes los años que perdieron a causa de la plaga de langosta, de ese ejército destructor que envié contra ustedes. Ustedes comerán hasta quedar satisfechos y alabarán al Señor su Dios, pues yo hice por ustedes grandes maravillas. Nunca más quedarán mi pueblo cubierto de vergüenza. Y ustedes, israelitas, habrán de reconocer que yo, el Señor, estoy con ustedes, que yo soy su Dios y nadie más. Nunca más quedará mi pueblo cubierto de vergüenza. Dios le bendiga. Amén. Qué misericordioso es nuestro Dios. Aquel pueblo mereció un castigo. Habían fallado, habían pecado, habían hecho lo malo delante del Señor. Pero después de arrepentirse, la misericordia de Dios le cubría de una manera espectacular. Usted y yo merecíamos un castigo. Pecamos, nos apartamos del Señor. Pero su misericordia fue tan grande que envió a Jesucristo para morir por usted y por mí. Ahora usted tiene que validar ese sacrificio de Cristo en la cruz, aceptándolo como su único Salvador y haciendo que esa sangre le limpie de todo pecado y de toda maldad. En aquel tiempo habrá un cumplimiento de todas las bendiciones físicas que Dios había prometido al pueblo de Israel. Dios había prometido bendecir la tierra para que los israelitas pudieran cosechar en abundancia. Iban a reconocer que el Santo de Israel estaba en medio de su pueblo. Y yo les voy a leer
los versos del 28 al 32, que no están en la lección, pero se hace referencia a los mismos. Después de estas cosas derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán, los viejos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. También sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Mostraré en el cielo grandes maravillas y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se va a volver oscuridad y la luna como sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor lograrán salvarse de la muerte. Repito, pero todos los que invoquen el nombre del Señor lograrán salvarse de la muerte, pues en el monte Sión, en Jerusalén, estará la salvación, tal como el Señor lo ha prometido. Los que Él ha escogido quedarán con vida. Mire, desde los ancianos hasta la niñez, todos experimentarán la presencia de Dios. Desde los niños hasta los más ancianos, el Espíritu Santo se derramará sobre todo ser humano. Esta promesa cambiaría la historia de la salvación. Dios promete capacitarnos a través de su Espíritu Santo, poner en nuestras manos las herramientas que necesitamos para vencer la crisis. La iglesia primitiva entendió que esta promesa se cumplió allí, en aquel aposento alto, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre el pueblo que estaba allí congregado. Nosotros entendemos que esta promesa está abierta hoy, vigente. Hoy en medio nuestro el Señor derrama de su Espíritu y nos capacita y nos dirige. Mire, el mejor camino para usted enfrentar la crisis y la situación difícil es arrepentirse de sus pecados. Es aceptar el perdón de Dios. Es reconocer que he pecado. Es reconocer que tengo un abogado que es Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario y que su sangre me limpia de todo pecado. Ese proceso de que me duele hacer aquello que a Dios no le agrada. Y eso me mueve entonces a aceptar ese perdón de Dios. Porque el sacrificio de Cristo está vigente, pero yo tengo que aceptarlo. Y luego de eso la Escritura me dice que arrepentido y aceptando a Cristo como mi Salvador, paso al bautismo. Que estoy confesando delante de los hombres que Jesucristo es el Señor. Y que simbólicamente allí en el fondo, después de pasar por ese proceso de las aguas, o sea por aspersión, allí dejé la vieja criatura y salgo de las aguas transformado en una nueva criatura en Cristo Jesús. Y luego recibo ese don hermoso del Espíritu Santo. Nuestro expositor, voy a leer Hechos 2, 27, 39. Al oír esto se compungieron de corazón, arrepentimiento. Y dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Ya sé que lo estoy haciendo mal, pero ahora ¿qué hago? Y Pedro dijo: arrepiéntese, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Es importante, aún en medio de la crisis y aún en el medio del juicio que hemos estado discutiendo esta mañana, no perder de perspectiva que el amor de Dios es un amor restaurador. Que a pesar que Dios sabe castigar a aquel que le desafía haciendo daño a los demás, aún en medio del juicio, Dios sigue siendo amor. Dios sigue teniendo misericordia. Y Dios sigue restaurando las vidas.
Mira, el propósito de Dios es bendecir a la humanidad, no es destruirla. Dios nos llama con amor, amigo que me escucha, Dios te llama con cuerdas de amor al arrepentimiento. A que aceptes el regalo de la salvación que Dios te muestra en esta mañana. Ese amor de Dios fue derramado mediante la persona de Jesucristo. Y ese amor de Dios, cuando tú lo aceptas como tu Salvador, te sana y te restaura. Te liberta, te hace una nueva criatura. Esta lección, Johnny, perdóname. Éramos criaturas, ¿verdad? Aceptamos a Jesús, pasamos a ser parte, hijos de Dios. Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido, porque el Señor nos redimió. Cuando hay redención, hubo una compra, hubo una transacción, y esa transacción se dio en la cruz del Calvario. Óigame, y el pago fue la sangre de Jesucristo que se derramó en aquella cruz. Así que el regalo está puesto ahí. Solamente tienes que tomarlo. Esta lección afirma los siguientes puntos bíblicos, teológicos y pastorales. En la vida de cada persona y de cada comunidad siempre llegan momentos de crisis. Y como dijimos al principio, eso no tiene nada que ver con el amor que usted tenga por el Señor. Y no tiene que ver si usted pecó. ¿Quién pecó, o sus papás o los hijos? Nada que ver, hermano. Somos humanos y vienen crisis. En esos momentos de crisis necesitamos una fuerza mayor que capacite nuestras vidas para resistir y para seguir luchando por la vida. Estas palabras de juicio nos deben llevar a examinar y sopesar nuestra conducta. ¿Estoy caminando de acuerdo a lo que el Señor ha establecido? ¿Estoy dando fruto de esa fe que profeso? Dios promete poner en nuestras manos las herramientas que necesitamos para enfrentar y vencer la crisis. A pesar de que Dios sabe castigar a quienes le desafían, Dios sigue siendo amor. Dios nos disciplina, como aquel padre que ama a su hijo. Disciplinar no riñe con amor. No disciplinar es falta de amor. Así que aceptemos la disciplina del Señor. El deseo de Dios no es destruir la humanidad. No es ese Dios que va a venir, que quiera arrasar con todo, que no le importa. No, ese no es el propósito de Dios. Es bendecir la humanidad. Pero tenemos que dar el paso de fe de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Dios llama con amor. No es con el palo, no es con el látigo. Dios está llamando con amor. Dios te está llamando con cuerdas de amor para que examinemos nuestra condición pecaminosa. Pero más allá de examinar y reconocer qué pecado, es que pasemos al siguiente paso. Es que nos sintamos arrepentimiento por lo que estamos haciendo y que aceptemos la salvación que Él quiere darnos. Vamos a la oración en esta mañana. Nelly, ¿me la puedes leer? Señor, tú eres quien lucha por nosotros. Aleluya. Podemos confiar en tu presencia. Amén. Pues estás con nosotros como un poderoso gigante. Gracias, Padre. Gracias por amarnos. Gracias por llamarnos al arrepentimiento y a la conversión. Tu amor nos sana, nos transforma y nos restaura. Aleluya. Gracias por derramar tu Espíritu Santo sobre nosotros. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús.
Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Tenemos un breve receso y en minutos comenzamos con nuestro culto de adoración al Señor. Los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, Dios les bendiga, Dios les guarde y les esperamos en unos minutitos. No se retire.